Economista, un gusto saludarlo, buenos días, bienvenido. Aquí estamos con Alberto Samaniego y Carlos Espinosa en el set de la radio. Gracias, Carlos. Un saludo para Alberto, que me pregunta cómo me va, con frío, porque aquí está menos 6 grados. Un ola de frío muy fuerte en toda Europa. En todo caso, como siempre, extrañando a la patria, pero llevándola en el corazón. Un inmenso abrazo a ustedes, a Radio Gaviota, al Oro. Bueno, la verdad que no sé por dónde comenzar, porque hay muchas cosas que preguntar, pero preguntemos rápidamente. Coger el criterio suyo sobre lo que ha pasado en poco tiempo, desde que usted estuvo aquí. ¿Cuál es su criterio respecto a lo que está pasando en esta política, en este país? ¿Cómo me va a imaginar que la patria iba a cambiar tanto en 9 meses? El pueblo ecuatoriano, el Oro, recordará, prohibido olvidar, que en nuestros 10 años de gobierno nunca se dio esta clase de cosas, porque incluso si hubiésemos tenido gente mala, como se está evidenciando ahora, que usted no puede ver en la frente de la gente, soy malvado, soy corrupto, soy traidor, pero cuando hay un liderazgo fuerte que no permite tolerancia cero a deslealtades, a pillerías, a malos comportamientos, pues esa gente no puede actuar, no tiene margen de acción. Pero cuando no existe aquello, es más, cuando se induce aquello de la más alta esfera, porque siembra viento y cosecha tempestades, dice la adagio popular, ¿no? Y estos 9 meses, como por hacernos daño, por destruir a Correa, al correísmo, cómo han manipulado la lucha contra la corrupción con la complicidad de la prensa corrupta, que usted sabe que la hay, Carlos, y bastante, con la complicidad de periodistas odiadores, que de periodistas no tienen nada, sicarios de tinta, sicarios del micrófono, cómo exacerbaron, nos hicieron creer que todo era corrupción, que todo el mundo está metido en eso, cuando por ejemplo el caso de Brecht es un caso que ocurrió en 12 países, ¿no? Entonces, y ahora se evidencia dónde es que ha estado la corrupción. Fíjense que en esa conversación se habla hasta del acuerdo con Odebrecht. El tiempo nos da la razón. O sea, el juicio contra Jorge Glass fue una gran farsa para robarse la vicepresidencia, como también nos robaron Alianza País, como nos han robado tantas cosas, como nos robaron la Constitución cuando la destrozaron para esa consulta absolutamente inconstitucional. Y hoy es un capítulo más de ese desastre que estamos viviendo 9 meses, de ese retroceso, pero insisto, siembra viento y cosecha tempestades, ¿no? La gente está harta, porque 9 meses han utilizado el escándalo, el show, cada semana como instrumento de política, frente a la mediocridad, frente a la mala fe, frente a la traición, frente al no hacer nada, la falta de visión del país, y la gente está harta. Pero insisto, o sea, si quieren conocer a alguien, queridos jóvenes, denle poder sin control, porque cuando tuvieron poder como vicepresidente de la República, Moreno, como ministro del Interior, Serrano, ¿no? Cuando había control, porque dependían de mí, pues no se atrevían a hacer todas estas cosas. Hoy Moreno quiere tomar distancia de Serrano. Recuerden que fue Serrano el que viajó con Mangas a hacer el pacto con Abdalá Bucaram. Ese fue uno de los factores de ruptura con el gobierno, porque sí, ¿qué más se necesita para saber qué clase de gobierno es cuando pacta con lo peor de la política ecuatoriana? Recuerden que Serrano fue el que ofreció la vicepresidencia a Moreno. Yo me encargo, como agencioso que es, ¿no?, de bajármelo a este señor. Y así hablaba, me lo voy a bajar a Jorge Glass. Recuerden que Serrano fue el que trajo a Capaya. ¿Bajo qué condiciones? Fíjense que lo expulsaron de muchas cosas, ¿no? Serrano es el que puso a Celi y mantiene a Celi en la Contraloría como instrumento de persecución. Y eso lo sabe muy bien Lenín Moreno, trabajan juntos. Entonces, que no venga ahora a lavarse las manos sobre lo que está sucediendo. Esta ha sido la práctica 9 meses. Le hemos denunciado esto al país, lo dijimos varias veces. La prensa no lo publica. Ojalá el país ya reaccione y se dé cuenta lo que estamos viviendo, se dé cuenta que tenemos un impostor profesional de presidente de la República que frente a tanto escándalo sale hablando desde la ternura, como que si ya después de 9 meses nos va a seguir comiendo al cuento, como dicen los jóvenes, con ese discurso modosito, no actúa, no toma decisiones, permite estas cosas, induce estas cosas, maneja estas cosas, ¿no? Entonces ya todas las funciones están tomadas y les insisto, o sea, es esa lucha contra la corrupción, entre comillas, que la instrumentalizaron políticamente, lo cual sí es verdadera corrupción, y tiene que pasar un escándalo para que entonces el otro saque el informe del 30S y que el otro es el corrupto, y un escándalo que nos da vergüenza ajena. Economista, en sus funciones como presidente usted estuvo al lado de todas estas personas. ¿Confió demasiado, creyó mucho en ellos que les demostraban lealtad? Y no ha sido la lealtad, sino más vale supuestamente intereses muy personales que ahora se los está conociendo. Bueno, ustedes están viendo la gente que ha fallado. Si vemos la gente que es a prueba de balas, pues también
Ustedes dirán que bueno que confiar, ¿no? Ustedes tienen un Ricardo Patiño, tienen una Gabriela Rivenera, tienen esos 29 asambleístas que han soportado, de todos los asambleístas que tienen 5 o 6 exámenes de Contraloría. Hay funcionarios míos que tienen 30 exámenes de Contraloría. No sé fastidiarlo, aniquilarlo. Los hermanos Alvarado los acusaron de lavado de dinero hasta por pago de $200 por internet y escandalizan a la gente, ¿no? En 800.000 recibió el conserje de creacional la empresa de Vinicio Alvarado. Esto no dice qué pasó, pues, ¿no? Y no dice que en 10 años una empresa que factura 15, 20 millones anuales, entonces de caja chica 5.000, $6.000 mensuales, saque cuenta y eso es lo que recibe el conserje, pero sacan el acumulado o cuentan las cosas como por ejemplo que le presté $10.000 a usted, Carlos, me lo devolvió, entonces cuentan eso que me devolvió $10.000 de ingresos no justificados, cuando fue un préstamo, cuando salieron $10.000, pero solo cuentan cuando entraron. Es una verdadera farsa. Se está utilizando también a la unidad de análisis financiero, la UAF, para perseguir a la gente, y hoy está esta fiscal Diana Salazar, me parece que se llama, que fue la que persiguió a Jorge Glass como premio pues al rol, al triste rol que cumplió en ese caso. Entonces se está persiguiendo a la gente, le insisto, y nadie, o sea, así como hay gente que falló, hay mucha gente que es a prueba de bala, ¿no? Que los jóvenes no pierdan la fe, hay gente buena, gente como ustedes, hay políticos que somos honestos, que nos podemos equivocar, pero jamás de mala fe, jamás traicionar. A ti, Alberto, eres, ¿no? Sí, lo claro. digo de frente y que lo escuche todo el país, todo el oro. Si alguien demuestra que he tomado 20 centavos, que no sean míos, yo me pego un tiro. Porque habría traicionado a mi familia, a mi patria, a mi pueblo, a mi conciencia. Pero tanto calumniador que no puede mostrar sus calumnias, también que se los pegue. Ya basta de echar lodo con ventilador y robarnos lo más preciado que tiene un pueblo para salir adelante, que es la fe, la esperanza, la autoestima. Eso es lo que se había perdido en el 2006 cuando yo llegué a la presidencia, ¿no? Y eso es lo que recuperamos estos 10 años y 9 meses nos lo están robando nuevamente. Entonces sí, hay gente que falló y mucho. Sí me quedo sorprendido la cantidad de oportunistas, la cantidad de traidores, la cantidad de cobardes, incluso la cantidad de corruptos que ha habido en mi gobierno solapado que conmigo no se atrevieron, pero ahora es evidencia, ¿no? Pero también hay que ver a esa gente a prueba de bala, en función de principios, de valores, patriotas, ¿no? Que sigue adelante pese a todo. Pero el presidente de la Asamblea ha pedido que se judicialice el audio y acepta dicho diálogo. Es gravísimo. Trata de, o sea, para cualquier persona, ¿ya? Más aún si tiene un cargo público, hablar con un prófugo de la justicia y con la familiaridad con que habla es terriblemente grave. Peor si se trata del presidente de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador. Porque no es que dice, señor Poli, venga a entregarse, le damos todas las garantías, llevamos un acuerdo, qué sé yo, la protegemos a usted, su familia, cualquier agresión, pero entréguese. No, dice compadre Lalo, hermano lindo, mi hijo querido, y cuántas cosas que se lanzan, besos, abrazos. Es una familiaridad extraordinaria. Diálogos, se ve que hay acuerdos previos y se habla del acuerdo de Brecht. ¿Saben lo grave que es eso? Y se dice que el fiscal no cumple los acuerdos. Quiere decir que no ha habido justicia, es lo que hemos denunciado todos estos meses, sino acuerdos. El primer acuerdo para robarte la vicepresidencia de la República. Ese fue un acuerdo al que se llegó en Carondelet. Mira, parece que el tío de Jorge Glass está involucrado. Lo fregamos entonces al sobrino. ¿Quién quiere la vicepresidencia? Y por ahí se ofrecía la vicepresidencia a varias personas, ¿no? Ya dando por sentado que iban a quitarle a Jorge Glass la vicepresidencia. Ese es el primer acuerdo al que se llegue. Bueno, no tal vez el primero, pues se llegó tanto de acuerdo con Nebot, con Adalá, pero digamos, esto ya de repercusión nacional y que cambia la historia, haberse robado la vicepresidencia de la República. Entonces, yo conozco lo mismo que ustedes conocen, pero no me vengan a minimizar algo tan grave. Que el presidente de la Asamblea Nacional hable con tanta familiaridad con un prófugo de la justicia. Mire, no me gusta ponerme ejemplo, pero revisen si quieren. Recuerden, cuando Capaya, Carlos Paredes, no sé, le salió huyendo del país, Capaya era mi amigo. Yo confiaba en él, me caía bien. No es que éramos amigos íntimos tampoco, ¿no? Pero alguna vez pasó un cumpleaños, lo cual yo nunca hacía preguntas, ¿no? Por ejemplo, Poli me invitó al matrimonio del hijo y la hija, nunca fui. No he conocido la casa de Poli. Una vez fue a su oficina que me invitó a tomar un café y que la familia estaba fuera del país, entonces yo estaba en Carondelet solo y caí por ahí a tomar un café con una humita, me acuerdo que y nunca más, ni siquiera creo que fui por Contraloría, ¿ya? Entonces, pero Capaya, ¿no? Sí lo consideraba mi amigo. Cometió esta corrupción, para mí es un traidor a la amistad, traidor a la patria. Y me escribió 2 mails, que se los leí al pueblo ecuatoriano. Y mire lo que yo le contesto. ¿Robaste o no robaste? Si no robaste, si robaste, tienes que responder
tienes que asumir tu responsabilidad. Eso es lo que le digo, tienes que cumplir con la ley. El presidente, como fui tan cortante, no me volvió a escribir y lo que empezó a insultarme y calumniarme, ¿no? Fíjese qué diferencia. Cuando después de 9 meses hay un prófugo de la justicia, ¿no? Y el presidente de la Asamblea Nacional lo llama, pero compadre lindo, hermano del alma, que sí, que la esto y que te pongo al chiquito y que el otro. O sea, es terrible, es tremendamente grave, no se puede soslayar la gravedad de esto. Pero yo sé lo que ustedes conocen, lo que se escucha en la conversación, pero de ahí se deduce que ha habido una familiaridad y una cercanía muy grande con Carlos Poli, que ha habido acuerdos lastimosamente con el fiscal Carlos Vaca, que pese a que creo que se ha portado terriblemente mal en el caso Jorge Glass, pues yo lo considero otra clase de persona. ¿Qué pasa con esta situación? Que ya es hora, ojalá en el transcurso del día tengamos un pronunciamiento del presidente de la República, porque el día de ayer lo hizo solamente la señora o señorita vicepresidenta, que dijo que estas situaciones son judiciales y que la justicia se encargará. ¿Cuál es su criterio al respecto, economista? Cuando le conviene, sí es judicial, ¿no? Y cuando le decía a Jorge Glass, por ser sospechoso, que se haga a un lado, que renuncie a la vicepresidencia, pura hipocresía, la doble moral, a la que ya ojalá no nos tengan acostumbrados estos 9 meses, porque jóvenes queridos, nunca se acostumbran a estas cosas. A mí me decía intolerante, claro que hay que ser intolerante. Ser intolerante con la mentira, hay que ser intolerante con la mediocridad, hay que ser intolerante con esta doble moral, hay que ser intolerante con la deshonestidad, con la corrupción, con la falta de compromiso, por supuesto que hay que ser intolerante. Debemos ser intolerantes con esta doble moral, con esta falacia. Ahora sí, lavarse las manos y todo que sea judicial. Supónganse que esa grabación hubiera estado yo, que yo fuera el que hablara con Poli. ¿Saben lo que estarían diciendo en este momento? Entonces es pura hipocresía, a no dejarse engañar con ciudadanos y sobre todo jóvenes queridos. Estamos ante un gobierno que lo preside un impostor profesional, un gobierno tremendamente falsario. Por supuesto que tienen que dar declaraciones más fuertes, pero como Pepe Serrano es su aliado incondicional, es parte del buró político del gobierno, es el que le hacía los pactos con Mangas, ¿no? A Lenín Moreno, viajaron juntos con Eduardo Mangas a Panamá para pactar con Adalá Bucaram, ¿no? Pactaron con Celi para dejarlo en el cargo, pese a que hecho nombramiento para perseguir a la gente. Pactaron para bajárselo a Jorge Glass y ver a quién le daba la vicepresidencia de la República. Pactaron con Capaya. Ustedes no vengan ahora que se trata de un caso judicial. Es judicial y político, y por ética política deberían tener una postura mucho más clara al respecto. ¿Usted, economista, cree que por ética y para que se practique lo que se predica, el señor Serrano debería renunciar, tal como se lo pidió a Jorge Glass en algún momento? Yo creo que no solo debería renunciar a la presidencia, no, debería renunciar a su puesto de asambleísta para someterse como cualquier ciudadano a la justicia. Yo creo que ha perdido toda solvencia moral Serrano para ir a la asamblea, pero también para representar a los ecuatorianos. En las administraciones que tenía Rafael Correa, muy poco se veían las paralizaciones, se aplicaba la ley y se decía al diálogo. Ayer pasamos casualmente un paro de transportistas que fue a medias, pero fue las paralizaciones donde la gente se quedó sorprendida, la gente que iba a trabajar no pudo llegar. Y bueno, mucho de las redes sociales se decía, en la época de Correa se terminaron los paros, ahora volvieron los paros en esta administración. Mire, con todo respeto a los transportistas y abrazo solidario a los transportistas, yo creo que es un sector muy sacrificado, muy incomprendido muchas veces, muy trabajador, muy grande, pero como no son pelucones, usted nunca ha escuchado la Cámara de Transporte, yo le escucho a Cámara Industrial, Cámara de Comercio, Cámara de la Producción, y nunca Cámara de Transporte, que también son parte de la producción. Es más, sin transporte no habría casi producción, ¿no? Pero la paralización de servicios básicos está prohibida en la Constitución. Después es que ya nadie respeta la Constitución. Ahí está el mal ejemplo que se da de la malta de Fera. Insisto, siembra viento, cosecha tempestades. Ojalá que no hubiese por qué quejarse de parte de los transportistas. Pero puede haber siempre una insatisfacción, puede haber un retraso. De hecho, yo no entiendo qué está pasando en el país. No hay norte, no hay visión, no hay conducción. Le digo algo ya personal, o sea, usted sabe que los expresidentes recibimos una pensión como presidente. La de enero la recibí recién en febrero. O sea, ¿cómo se pueden atrasar cuando la economía está creciendo más del 2%, cuando el barril de petróleo está a $60? Yo lo tuve en 2016 a $17.
y nunca me atrasé los salarios. Pregúntele a los funcionarios públicos. En estos 9 meses se han atrasado 2 veces en salario, cuando ya la economía está estabilizada, creciendo. Ya se derrumbó la mentira de Moreno diciendo que había crisis económica, lo emitió el Fondo Monetario. Están las estadísticas ahí. Cuando el barril de petróleo está a $60, es pura incompetencia. Entonces, no entiendo por qué no la han podido cumplir a los transportistas, pero incluso, con todo cariño a los compañeros transportistas, y tengo grandes amigos ahí, si es que ha habido algún problema, está prohibido eso por Constitución. Pero si el primero en romper la Constitución es el presidente de la República, ¿qué le va a esperar al resto de ciudadanos? ¿Qué le va a pedir al resto de ciudadanos, al resto de sectores? Si lo que se hizo con la consulta, si no fuera por la hipocresía de la prensa, el presidente estaría ya destituido y con juicio penal por arrogarse funciones, por romper la Constitución. Es brutal, ahí está el informe de la OEA. Bien, usted topó un tema importante sobre el tema de la economía. Lo que nos da el día de hoy, Diario del Comercio, se lo voy a leer textualmente, informó que el día de ayer que el Estado cerró el año 2017 con un compromiso de deuda y otras obligaciones pendientes que sumaron 66.604 millones de dólares. Esta situación del problema pasivos y activos es prácticamente que lo ponen en equilibrio la deuda ecuatoriana. Economista Rafael Correa Delgado. Está mintiendo el ministro, si eso es lo que ha dicho. Yo no leo Diario del Comercio y confío en lo que usted transmite, y usted confía en lo que escribe Diario del Comercio. Si me cuesta creer de Carlos de la Torre que diga eso, porque hace pocos meses decía exactamente lo contrario en la Asamblea. Pregúntale a los asambleístas cuando está en la Comisión de Presupuesto, ¿no?, que ratificó que el nivel de deuda consolidada, como debe medirse, para no evitar doble actualización, etcétera, es del 27%. Ahora sacan ¿cuánto? 70.000 millones de dólares. Bueno, 70% del PIB. Bueno, pregunte pues dónde está la serie histórica de esa clase de deuda. No existe, porque se está inventando una nueva medición para hacer simple politiquería. Además que una vergüenza, ¿no?, que después de 9 meses del gobierno, todavía están quejándose de eso, pues cuando ya tuvieron tiempo más que suficiente para arreglar las cosas, con una economía en crecimiento, los mercados financieros abiertos, habían tenido la colocación más grande de la historia del país, 3.000 millones en bonos, gracias a la confianza que tienen los mercados internacionales en el país por la década ganada. Entonces, ya que dejen de echarle la culpa al resto y asuman sus responsabilidades. Lo que sí es cierto es que en 9 meses han emitido más bonos que el 2014, que regresamos a los mercados internacionales. O sea, el 2014, hasta que entregué el gobierno, en 2017, no recuerdo la cifra exacta, habremos invertido unos 3.000 millones de dólares en bonos, colocado 3.000 millones, solo en estos 9 meses he colocado una mayor cantidad. Entonces, algo está fallando en el manejo de las finanzas públicas. Es decir, el Fondo Monetario también es correísta. O sea, no, es demasiada la evidencia, no va a poder sostener esta mentira solo a nivel nacional por la complicidad de los medios de comunicación, pero a nivel internacional quedan en ridículo, que no pueden sostener la mentira. Pero la verdad, ¿cuál es? Yo recibí el gobierno unos 13.000 millones de deuda externa y en marzo del 2017, mayo, entregué con 26.500 millones de deuda externa, pero el doble, presidente. Sí, y la economía más del doble. Lo importante es el porcentaje. O sea, que usted deba 100 o 200, depende de cuánto gane. Si debe 100 y gana 100, tiene un problema grave. Si debe 200 y gana 10.000, prácticamente no tiene problema, ¿verdad? Entonces eso es algo elemental, que no hay que medir en términos absolutos, sino en términos relativos. Ahora, el barril de petróleo, creo que usted me dijo 60, 70 dólares el barril. Acabar la idea, Carlos, porque esta es mi especialidad. Entonces, el incremento neto de deuda externa, que es lo importante, recuerde que siempre se hablaba de deuda externa, ¿no? Ahora quieren hablar de la deuda del IEL, la deuda con él. Siempre se hablaba con la deuda externa porque ese es el verdadero problema, cuánto del país al resto del mundo. Porque en el país el Estado no se endeuda prácticamente con el sector privado, como es en Europa. Se endeuda con el resto del mundo. Entonces esa es la deuda, el concepto clave de deuda externa. Aumentó 13.500 millones la deuda externa. Y la inversión en esos 10 años fue 90.000 millones, la inversión pública. Eso significa que tuvimos 90.000 millones menos 13.500 millones, 86.500 millones, ¿no?, de acumulación de activos. El país tiene más activos por 86.500 millones. Es un ahorro brutal, significa que somos mucho más ricos. ¿Y qué significa eso en la práctica? La carretera, las hidroeléctricas, las escuelas, los hospitales. Eso no se dice. Entonces el país aumentó muchísimo su nivel de riqueza y ni de lejos es un país sobreendeudado como los mediocres nos quieren hacer creer, y tampoco es cierto. O sea, es pura justificación de los mediocres.
Ya, economista, y justamente con este tema, usted es especialista en esta área, y yo lo que le quisiera preguntar es que si en estos 9 meses, porque obviamente las deudas también se vienen arrastrando, por ejemplo, el mismo paro del que se hablaba hace unos minutos, es una deuda que viene desde el año 2015, y el pago a los jubilados, tanto dinero que también hay que ir justificándose, el pago a proveedores, pero Alberto, economista, en estos 9 meses, Alberto, el gobierno actual... No recibí deuda. Claro, en el 2007 yo no recibí deuda. Uno de los gobiernos más endeudados. A trabajar, no a llorar, pues. Economista, pero mi pregunta es, si en estos 9 meses el gobierno, y con lo que usted nos está haciendo este análisis económico, ya pudiera salir adelante y empezar a construir también, y obviamente que a cumplir con el proyecto, sobre todo, con ese plan de gobierno que se tenía previsto. Pero hace rato, ¿no? Pese a eso se tomaron las medidas correctas, partimos del sector externo y ya desde el último trimestre del 2016 se notó la recuperación y el tipo nos ha dado la razón. 2017 crecimos primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, cuarto trimestre seguro crecemos y el crecimiento va a ser más del 2%, sin graves problemas externos, fiscales, etcétera. Estos exageran, ¿no? En verdad no son graves problemas, entonces eso se llama estabilización de la economía. Lo que no va a tener nunca, y por eso es que ahí está presente la idea del paquetazo, es para cumplir sus ofertas de campaña demagógica. Ellos tienen que hacer más, 88.000 viviendas por año tienen que hacer. Para eso necesitan más de 1.200 millones de dólares anuales como barato, que no los tienen por demagogos y buscan a quién echarle la culpa. ¿Cuánto le deben a los transportistas? Tú sabes, Alberto. Cerca de 79 millones en el subsidio. Entonces, ¿me pueden explicar que no han pagado eso en el 2015 porque supuestamente no hay plata, pero sí gastaron 60 millones en una consulta inconstitucional? ¿Se dan cuenta de las contradicciones? Si no era plata, ¿cómo pudieron hacer la consulta? El problema es que se han dedicado 9 meses a la politiquería, a la mediocridad, a las corruptelas, a tratar de aniquilar a Correa y volver al país a los mismos de siempre, ¿no? A los socialcristianos, a los Bucarán, a los banqueros, etcétera, y no hay gestión. Bien, son las 7 de la mañana y 42 minutos. Este tema me interesa también darle a conocer a los amigos oyentes que lo están esperando. Es tema político. El tema político. El fin de semana, hace 2 fines de semana anterior, estuvieron reunidos en Durán. La cúpula, digo yo, la cúpula seguidora... El ala correísta. El ala correísta de los que prácticamente... Así lo denominan. Así se denomina. Y bueno, ellos dijeron claramente, vamos porque no se ha perdido nada, se ha perdido nada más un espacio, pero vamos con el movimiento Revolución Alfarista. Nace ese nombre en la ala de los seguidores de Rafael Correa Delgado, usted ya lo debe conocer. Vea, en primer lugar no creo que se hayan llamado correístas, porque soy el primero que he luchado para no utilizar ese nombre. Nosotros lo que nos denominamos es Revolución Ciudadana. Allá. Y queríamos que el movimiento se llame Revolución Ciudadana. Nadie se llama correísta. Nos llamamos revolucionarios, Revolución Ciudadana. Revolución Ciudadana, entonces. Esa Revolución Ciudadana ahora se va a expresar en el movimiento Revolución Alfarista por los ciudadanos, porque defendemos a los ciudadanos de tanta politiquería, de los mismos de siempre, ¿no? Y esta misma semana se va a pedir ya las claves en el Consejo Nacional Electoral. Ahora no la den, porque buscarán cualquier pretexto para no dárnosla porque tiemblan, porque saben que los cuánticos, como a ellos sí los llamamos, ¿no? Ellos nos llaman correístas, nosotros llamamos los cuánticos, ¿no? Se habrán podido robar las paredes, los escritorios, el casillero, los colores, el presupuesto, ¿no? Pero el pueblo está con nosotros y verán que vendrán desasimilaciones masivas, muy poco tiempo registraremos el nuevo movimiento y veremos quién es quién en las próximas elecciones. ¿Le alcanzará hasta marzo de 2019 que ya se anuncian las elecciones? Por supuesto que sí, pero si es que hace trampa el CNE, probablemente no podamos inscribirnos. Todo depende del CNE. Y tenemos un CNE bastante dudoso, por decirlo menos. Su mensaje al pueblo ecuatoriano, economista. Especialmente a la provincia del Oro, y que de paso le están mandando por acá un saludo. No, nuevamente, Carlos, gracias a ti, gracias a Alberto. Un abrazo inmenso y felicitaciones. Carlos Víctor Zambrano, un queridísimo compañero de esos a prueba de bala. A nuestros guerreros digitales, la batalla en las redes la ganamos, pese a que el gobierno tenía troles. Nosotros, ¿te acuerdas que decían que eran troles? La gente que nos apoyaba cuando yo era presidente, ahí están los troles. Nuestros guerreros digitales que siguen batallando esa batalla tan importante que es la batalla digital. Muchas gracias al Oro por ese apoyo, y a los jóvenes y a todo el Ecuador.
a no perder la fe. A mí también me desgarra el corazón ver tanta traición, tanto retroceso, tanta corruptela, tanto desgobierno en 9 meses. Nos han vuelto 20 años al pasado. No porque se hayan podido llevar las carreteras, que no lo pueden hacer, o las escuelas del milenio, o los hospitales, porque nos están robando nuevamente la fe, la esperanza en nosotros, porque la gente está dejando de creer en la política, está dejando de creer en los políticos, porque vienen las componendas, los amarres, los acuerdos, ya no hay justicia, ¿no? En 9 meses nos han retrocedido 20 años. Es el país que yo encontré en el 2006. Pero, jóvenes queridos, permitan que les roben todo, menos la esperanza. Hay gente buena, los buenos somos más. No, cuidado, todos somos capaces de la más grande nobleza y la más grande vileza. Hay que estar atentos contra él. Pero la gente es naturaleza buena, que solo busca servir. Somos más, ¿no? Y cuando pase esta pesadilla, cuando se sigan derrumbando sus mentiras, cuando se le derrumbe la complicidad de la prensa corrupta, volverá, como dice la canción de Pablo Milanés, renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa a los traidores. Queridos jóvenes, a no perder la fe y hasta la victoria siempre.